ya pueden observar las mismas. Si ya aparecen ahí en su pantalla, por ahí que me escriban en el chat, por favor. Ok, a ver, escríbanme por ahí en el chat si ya pueden ver ustedes las diapositivas que estamos compartiendo. Ok, me dicen que sí. Me establecen sí, sí, sí. Bueno, ahorita las vamos a proyectar. Ok, a ver, me dicen algunos que se ven un poco borrosas. Ahí me gustaría ver si ya se ven bien. Ok. Me dicen que aún borrosas. No sé si para todos se ven borrosas. Ok. Vamos a tratar de volverlas a poner para ver si ya se ven más claritas. Me dicen que ya se mejoró. Confírmenme, por favor. Listo. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla sobre la responsabilidad civil y el daño moral. Les repito, al final vamos a tener una sesión de preguntas para cualquier duda que se pueda generar. Y bueno, vamos a iniciar con establecer que tenemos por un lado la responsabilidad civil y por otro lado la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad civil, nos va a dar lugar a acciones como la responsabilidad civil objetiva, la responsabilidad civil subjetiva y el daño moral. Y todo esto deviene precisamente de que todos estamos obligados a reparar el daño que se cause a otra persona. Y como se los digo, la responsabilidad civil, que ahorita vamos a ver cómo la diferenciamos de una responsabilidad penal, nos va a dar lugar a acciones, ¿ok? Acción de responsabilidad civil objetiva, acción de responsabilidad civil subjetiva y acción de daño moral. Pero antes de entrar de lleno, entonces me gustaría establecer lo que es el concepto de acción, que es en donde se basa el derecho civil mercantil, ¿ok? Así como en materia penal vamos a tener lo que es la teoría del delito. En materia civil, la base que rige al mismo va a ser la teoría de la acción, ¿ok? Y en principio, ¿qué va a ser una acción? La vamos a tener en dos acepciones, ¿ok? Una acepción en amplio sentido. Por ahí les encargo sus microfonitos cuando entren, porque se llega a viciar el audio, no por otra cosa. Se llega a viciar el audio, entonces cuando entren les encargo por favor que vayan silenciando sus micrófonos. Bueno, entonces les decía, la acción en materia civil o mercantil, para empezar vamos a ver que la acción puede ser aplicada en cualquier área del derecho, ¿no? Nosotros podemos ejercitar una acción penal, una acción de amparo, una acción civil, una acción mercantil. Enfocándola en materia civil mercantil, en específico hoy que vamos a hablar de la civil, vamos a tener que esa acción va a tener dos acepciones. Una en amplio sentido, que es simple y llanamente la facultad que tenemos para ir y poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Es decir, es un poder que nos da nuestra Constitución, que nos otorga la ley para poder ir y decirle al órgano jurisdiccional, oye, ¿sabes qué? Tengo un conflicto de intereses que necesito que lo resuelvas. Entonces, esa acción en el amplio sentido es el hecho de facultad, o mejor dicho, derecho que tenemos para ir y tocar las puertas del órgano jurisdiccional y decirle, oye, ponte en movimiento para que me soluciones un conflicto, para que tú como Estado, que tienes el poder de imperium, declares un derecho, impongas una condena o me absuelvas incluso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la parte actora hace valer su acción de manera directa y la demandada también tiene a su vez sus excepciones y defensas por medio de las cuales también está de una manera indirecta ejercitando su derecho de acción, ¿no? Y en algunos asuntos también va a tener su acción reconvencional. Entonces, primer punto, la acción en amplio sentido es un derecho público, subjetivo, irrenunciable,
que tiene todo gobernado para poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Nos vamos al estricto sentido del concepto de acción. En estricto sentido, va a ser aquel título, aquella conducta que está establecida por el legislador en los códigos procesales, en los códigos sustantivos, y que nos establecen un supuesto de hecho, ¿verdad?, para poder ejercitar una acción, y que a ese supuesto de hecho la ley le va dando un título de la acción, que podría ser una acción reivindicatoria, plenaria de posesión, quantis minoris, redivitoria, etcétera, la que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, en estas dos acepciones tenemos que, en amplio sentido, el concepto de acción es poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que declare un derecho, imponga una condena o absuelva. Y en estricto sentido ya va a ser aquella conducta que la ley establece para poder ejercer un supuesto de hecho que nosotros tenemos. Y entonces en esto diríamos que en estricto sentido hoy vamos a analizar tres tipos de acciones, que es la responsabilidad civil, de la que se deriva la objetiva, la subjetiva, y lo que es el daño moral, ¿ok? Ahora, es algo bien importante entender que en la teoría general de la acción rigen diversos principios, y entre ellos tenemos que cuando el juez va a analizar un asunto jurídico, tiene que interpretar la demanda como un todo. ¿A qué me refiero? A que el juez debe desentrañar la famosa causa de pedir o causa petendi que yo estoy ejercitando en mi demanda. Y de esa forma nos dice, por ejemplo, la mayoría de los códigos procesales civiles. En la Ciudad de México lo tenemos en el artículo 2, pero en prácticamente todos los códigos procesales civiles del Estado que nos estén viendo, nos maneja un principio de la acción que establece que la acción procede aunque no se exprese su nombre, siempre y cuando determinemos con claridad qué es nuestra causa de pedir, en qué la estamos fundamentando, ¿ok? ¿Cuáles son mis pretensiones? ¿Y por qué quiero establecer esto? Porque al hablar de responsabilidad civil, objetiva, subjetiva e incluso el daño moral, son acciones que, si se da el supuesto de hecho, nosotros podríamos demandar, valga la redundancia, en una misma demanda, ¿ok? Ya por ahí estableció la Corte que no son acciones contrarias o contradictorias, y que si se dan los supuestos de hechos, nosotros podemos demandar las tres en una misma demanda. Y en cuanto a esto que les estoy haciendo mención, en que la demanda se debe de interpretar como un todo, es importante porque aunque ustedes no vengan y nos digan, ¿sabes qué? Quiero ejercitar la acción de responsabilidad civil objetiva, o quiero ejercitar la de responsabilidad civil subjetiva o daño moral, nosotros tenemos que desentrañar esa causa de pedir y entonces establecer qué tipo de acción me estás demandando, e incluso podemos tomar en cuenta los documentos base de la acción, que esos documentos base, en conjunto con el análisis de todo lo que viene en la demanda, nos va a permitir desentrañar la causa de pedir, ¿ok? Me dice por ahí que se apagó mi micrófono, no sé si los demás me escuchan. ¿Sí me escuchan los demás? ¿O sí, no? sí se llega a escuchar. Ok, todo bien. Se escucha. Gracias, gracias. Sí, sí se escucha bien. Gracias, muy amables. Bueno, entonces ahí vamos en esto de la causa de pedir. Ahora, una cosa es la acción, que ya vimos que la vamos a manejar en dos sentidos, un amplio sentido y un estricto sentido, y decíamos la acción es ese derecho público subjetivo y irrenunciable que tiene todo gobernado para poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Y por otro lado, en estrictos sentidos, que nos van manejando las leyes. Ahora, el concepto de acción es importante que lo diferenciemos del concepto de pretensión, porque en la práctica a veces los tomamos como sinónimos y no es correcto, ¿ok? Entonces, mientras la acción es ese derecho público subjetivo que todos tenemos y que lo dirigimos hacia el Estado, como el encargado de resolver los problemas, el que tiene ese imperium,
el que le da jurisdicción a los jueces, la pretensión ya es algo en particular, ya es algo que no le voy a dirigir al Estado, que le voy a dirigir al demandado, y entonces ya va a ser una cuestión particular. Querer, un deseo, un anhelo que yo estoy estableciendo, y entonces exijo un supuesto de derecho por medio de la acción. ¿Okay? Yo me afirmo como titular de un derecho frente al otro que va a ser el demandado, ya sea en lo principal o en lo reconvencional, y entonces le realizo reclamaciones concretas. ¿Y a qué me refiero con reclamaciones concretas? Reclamaciones que ya no son de todos o que no todos tienen el derecho, sino que solo me asisten a mí o que considero que me asisten a mí. Y puedo hacer o demandar cualquier tipo de pretensión, sea siempre y cuando sea precisa y jurídicamente posible. Entonces mi pretensión se va a componer de una afirmación. Yo me afirmo titular de un derecho y la petición, ¿ok? Para que quede un poquito más claro, por ejemplo, yo tengo mi derecho de acción reivindicatoria, al menos aquí en la Ciudad de México la tenemos en el artículo 4 del Código Procesal Civil, y esa acción reivindicatoria está para todo mundo, la está estableciendo el Estado. Yo al Estado le dirijo mi acción y le digo, oye, ponte en movimiento. ¿Por qué? Porque estoy en el supuesto de hecho de que soy propietario, de que sobre una cosa, sea mueble o inmueble, alguien más la tiene en posesión sin derecho y quiero que me la regresen. Ahí está el supuesto de hecho general y para todos está la acción. Incluso la acción está antes de que nosotros estemos en el supuesto de hecho, porque está para todos. Pero la pretensión ya va a ser una cuestión particular de mi persona, de yo como actor, en donde yo ya digo, no, quiero la reivindicación, pero del bien inmueble ubicado en calle 3 de Marzo, Manzana 4, lote 25, Colonia Obrera Mundial, etcétera, ¿ok? Y derivado de eso también quiero a lo mejor el pago de daños y perjuicios, etcétera. Y ya esas cuestiones de las que yo me afirmo titular y que van en específico a un punto, van a ser nuestras pretensiones, ¿ok? Entonces vamos en ese análisis para ir entendiendo lo que va a ser la responsabilidad civil objetiva, subjetiva y el daño moral. Ahora, un punto muy importante para tratar en estas acciones civiles es que el derecho civil es un derecho de estricto derecho, es decir, que yo voy a analizar el asunto conforme a los planteamientos que me hagan las partes y no puedo ir más allá de algo que no me invoquen las mismas partes. Sobre las pruebas que me establezcan las partes, yo voy a resolver y no puedo traer otras pruebas, al menos que ejerza el juzgador su facultad de atraer pruebas para mejor proveer, pero que es solo una facultad del juzgador, más no una obligación. Y entonces es bien importante tomar en cuenta ese punto, que yo cuando demando una responsabilidad civil objetiva, subjetiva o un daño moral, yo tengo la carga de establecer la causa de pedir de manera completa en mi demanda, si soy demandado en mi contestación, establecer mis excepciones y defensas. ¿Por qué? Porque otro punto es que la litis es cerrada en materia civil y mercantil. Ahorita estamos hablando de la civil. La litis es cerrada y entonces se va a establecer con mi demanda y mi contestación de demanda. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero dar, el mensaje que les quiero transmitir con esto es que cuando yo hago una demanda de responsabilidad civil objetiva, subjetiva, daño moral o incluso de cualquier otro tipo, yo debo de tener bien establecido mis hechos, en qué derecho lo estoy fundamentando y qué pruebas me van a servir para acreditar esos hechos, para acreditar y tomar muy en cuenta la carga de la prueba en materia civil. Acordémonos, el que afirma está obligado a probar, el que niega no está obligado a probar, al menos que su negativa envuelva una afirmación o esa negativa esté en contra de alguna presunción en favor de la contraparte. Entonces aquí no hay suplencia de la deficiencia de la queja, a menos, claro, sus excepciones, como podría ser que en el juicio se estén interviniendo, se puedan ver perjudicados derechos de menores de edad, de personas que tengan estén en un estado de interdicción, etcétera. Pero el punto fino
que debemos de tomar en cuenta es que el derecho civil es un derecho de estricto derecho como regla general, ¿ok? Hay sus excepciones, pero como regla general es una cuestión de estricto derecho. Ok, sentado esto como pequeño antecedente para entrar al tema de hoy, que es la responsabilidad civil objetiva, subjetiva y el daño moral, como se los comentaba al hacer una introducción en esta pequeña charla, tenemos por un lado la responsabilidad penal y por otro la responsabilidad civil. Claro, hay otro tipo de responsabilidades como la administrativa, pero en este momento nos vamos a centrar en estas dos que son las más comunes y que a veces solemos confundir un poco, ¿ok? Ahora, la responsabilidad penal, ¿de dónde surge o cuál es la diferencia con la responsabilidad civil? La responsabilidad penal va a surgir de un delito, ¿ok? Es decir, de una conducta típica, antijurídica, punible, culpable, que sea sancionada por la ley penal. Claro, yo les estoy dando una definición conforme a la teoría pentatómica del delito, que es, por ejemplo, la que se usa en el Estado de México. Hay otros, como en la Ciudad de México, que utiliza la teoría bitómica, que dice el delito es la acción o omisión que sancionan las leyes penales. Pero lo que quiero decir es que no importando la teoría que tomemos del delito, la realidad es que, pues en todo delito se deben de configurar cada uno de sus elementos y que vamos a hablar de responsabilidad penal cuando estemos hablando de un delito, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil va a nacer de un hecho ilícito civilmente hablando. Y ahí es el primer punto importante, que para materia civil no es lo mismo un hecho ilícito que un delito, ¿ok? ¿Por qué? Porque un hecho ilícito civilmente hablando no va a llegar a la categoría de delito, no va a tener todos los elementos del delito, porque solo nos va a pedir una conducta culposa y dañosa, ¿ok? Conducta, culposa, dañosa y antijurídica. En ese entendido, no todo hecho ilícito es un delito, ¿ok? Y en ese punto, entonces vamos a ir diferenciando que la responsabilidad penal deviene de un delito y la responsabilidad civil surge de un hecho ilícito. Claro, como el delito es más amplio, puede ser que de un delito yo pueda promover una responsabilidad civil, pero no quiere decir que sea lo mismo. Y otro punto importante, la responsabilidad penal no excluye la responsabilidad civil y viceversa. ¿Por qué? Porque hay veces que me han llegado a preguntar, oiga, y si yo me voy a la vía penal, ¿ya no puedo ejercer la vía civil? O si me voy a la vía civil, ¿ya no puedo ejercer la vía penal? ¿O habrá cosa juzgada si ya se resolvió en penal y lo quiero llevar a civil? Viceversa, no lo hay. ¿Por qué? Porque son dos responsabilidades diferentes. Y acuérdense que la responsabilidad penal pues tiene una finalidad más derivada del derecho público, en donde yo lo que intento pues es que se reprenda o el Estado intenta reprender una conducta con todos los términos del delito, conducta típica, antijurídica, punible, culpable, etcétera, pero que no nos parece a toda la sociedad. Y la responsabilidad civil va más al derecho privado y no son los mismos elementos. Incluso les puedo decir que puede ser que no se configure el delito en materia penal y eso no quiere decir que en materia civil no exista una responsabilidad civil objetiva, subjetiva o incluso un daño moral, ¿ok? O viceversa, puede ser que no se dé la responsabilidad civil, pero sí se dé el delito porque estamos hablando de figuras jurídicas diversas. Y aquí el punto que quiero que quede claro es que la responsabilidad civil y la penal son autónomas. Si bien, por ejemplo, podemos ofertar pruebas de la carpeta de investigación que se está llevando en materia penal a la civil y que esas pruebas en materia civil van a tener un valor de indicio, no quiere decir que forzosamente yo tenga primero que llevar una responsabilidad penal o obtener la declaración de un delito para promover la responsabilidad civil o viceversa, ¿ok?
Bueno, entonces ahí adentrándonos a lo que es la responsabilidad civil, puramente civil, decíamos que nace de la obligación que yo tengo de indemnizar a otra persona por los daños y perjuicios que le ocasioné, pero que esos daños y perjuicios sean derivados de un hecho ilícito o bien de un riesgo creado, ¿ok? Y se transgrede un bien o un deber genérico que teníamos desde Roma, que era el nemine ledere, y es decir, abstenerse de un comportamiento que pueda ser lesivo para los demás. De hecho, estas acciones tienen como antecedente histórico el derecho romano, en donde establecíamos este principio, este deber genérico, de que quien cause daño a otro está obligado a repararlo, ¿ok? Y la responsabilidad civil la vamos a tener desde dos vertientes. Una contractual, que es la más común, y una extracontractual. La contractual, la responsabilidad civil contractual, deriva precisamente del vínculo jurídico que surge entre dos personas derivado de alguno de los contratos que están en la materia. Es decir, yo celebro un contrato contigo y tú lo incumples, entonces hay una responsabilidad civil nacida de ese acto jurídico, de ese contrato, para que tú puedas demandarle a esa persona precisamente la responsabilidad civil. Digamos, yo celebro un contrato de compraventa con Juan, me comprometo a que en el mes de diciembre le voy a pagar 200,000 pesos por un bien inmueble, llega el 2 de diciembre y yo no realizo el pago, entonces de ahí surge o puedo ejercitar alguna acción derivado de una responsabilidad civil contractual, ¿ok? Pero también surge la responsabilidad civil extracontractual, de donde nace la responsabilidad civil objetiva y la subjetiva. ¿Y cuál es la extracontractual? La que, como su nombre lo dice, no hay una relación contractual que haya dado origen a la responsabilidad. Es decir, yo previo al suceso que pueda pasar, que puede ser un hecho ilícito o el riesgo creado, no tenía alguna relación con esa persona, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo voy en mi automóvil, por ahí atropello a una persona, yo a esa persona ni siquiera tal vez la conocía antes de que sucediera ese hecho, ¿no? Yo no tenía ninguna relación, pero sin embargo, si yo ese atropellamiento lo hice derivado de un hecho ilícito, o en este caso riesgo creado, puede ser incluso de las dos en este punto, porque vamos a ver que el hecho ilícito lo vamos a ir enfocando a una responsabilidad civil subjetiva y el riesgo creado lo vamos a ir enfocando en una responsabilidad civil objetiva. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a exceso de velocidad en una carretera en donde el máximo es 60 kilómetros por hora, yo voy a 120 kilómetros por hora, ahí ya estoy cometiendo en principio un hecho ilícito, ¿ok? Y aparte, pues yo voy en un automóvil que por su velocidad que maneja, pues estoy poniendo en riesgo a la sociedad ya por la sola velocidad que puede tener ese automóvil, ¿no? Entonces atropello a una persona, yo con esa persona hasta antes de ese acto no tenía una relación contractual, incluso tal vez ni siquiera lo conocía, pero al momento de yo causarle un daño, surge una responsabilidad civil que decíamos deriva de que todo aquel que cause daño a otro tiene la obligación de repararlo. Y ahí no nació de un contrato, sino de un hecho ilícito o de un riesgo creado. Ahorita vamos a explicar estos conceptos un poco más ampliamente. Entonces tenemos dos tipos de responsabilidades, la contractual, que deriva del incumplimiento de obligaciones, y la extracontractual, que deriva o surge de un hecho ilícito o de un riesgo creado, ¿ok? Y a esta responsabilidad, pues en Roma
le denominábamos la responsabilidad aquiliana. ¿Ok? Ahora, yo digo en la responsabilidad civil objetiva y subjetiva, vamos encaminándola. La responsabilidad civil subjetiva deriva de un hecho ilícito. La responsabilidad civil objetiva de un riesgo creado. ¿Ok? Yo cuando genero este tipo de riesgo, este tipo de cuestiones, entonces tengo la obligación de reparar el daño. ¿Ok? Siempre y cuando no haya la excepción, que de una vez se las adelanto. ¿Cuál va a ser la excepción que puede oponer el demandado en contra de una responsabilidad civil objetiva, subjetiva o daño moral? Bueno, entre otras, como la legitimación en la causa, falta de acción y derecho y todo, la principal va a ser una, por ahí les encargo sus micrófonos, por favor. La principal va a ser la excepción de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, es decir, que la víctima tuvo la culpa, fue negligente y por eso se le ocasionó el daño. Pero si no hay esa excepción, si yo cometí un hecho ilícito o por medio de la teoría del riesgo creado generé daño a una persona, voy a tener la obligación de reparar ese daño, y esa reparación en primer punto, o la que se debe privilegiar, es restablecer las cosas al estado que tenían antes de que sucediera el hecho ilícito o el riesgo creado. Y solo en caso de ser imposible, pues vamos a condenar al pago de daños y perjuicios. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera de las responsabilidades civiles, la responsabilidad civil extracontractual, objetiva o de riesgo creado. ¿Ok? Esta responsabilidad civil objetiva va a derivar del uso de objetos peligrosos que pongan en estado de riesgo a los demás. Es decir, como se los decía, nace del riesgo creado. Esta teoría del riesgo creado dice que si yo tengo algún instrumento, algún aparato, realicé una conducta que ponga en riesgo a la sociedad o que ponga en riesgo a los demás, tengo también el deber de tomar las precauciones que no se dé ese riesgo, pero aparte, por el solo hecho de que yo tenga algún objeto, un mecanismo, un instrumento peligroso y que genere un daño, no importa si ese daño se hizo con culpa o sin culpa de quien lo generó, tengo la obligación de repararlo por el simple hecho de que yo puse en la sociedad alguna cuestión, un instrumento, un aparato, un mecanismo que ya por sí solo era peligroso. Entonces aquí, en la responsabilidad civil objetiva, no es necesario acreditar una conducta culposa, es decir, no se basa en un elemento subjetivo, sino como su nombre lo dice, objetivo, es decir, algo que puedo ver, tocar, palpar, medir, etcétera, como podría ser, por ejemplo, un automóvil, una planta de energía eléctrica, una gasolinera, una cuestión que por sí sola ya es peligrosa, y entonces no importa si hubo un elemento subjetivo. Lo que importa es que tú, conforme a la teoría del riesgo creado, pongas en la sociedad algún instrumento, aparato, mecanismo, etcétera, peligroso, y entonces se apoya en un elemento ajeno a la conducta. Y en este supuesto, para la responsabilidad civil objetiva, vamos a tener que el sujeto activo, estableciendo los elementos generales de la acción, un sujeto activo va a ser aquel que obra, que puede obrar lícitamente, pero que causa un daño, ¿ok? Y el sujeto pasivo va a ser aquella persona que resiente ese daño derivado de esa cosa o actividad peligrosa. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una gasolinera, ¿ok? Esa gasolinera obviamente maneja un líquido que es la gasolina y que es un líquido por sí solo ya peligroso porque es flamable, etc.
Si por alguna razón hay una explosión en esa gasolinera que genera daños a las demás personas, pese a que el dueño de la gasolinera hubiera tomado todas las medidas, seguido las normas oficiales mexicanas, etcétera, para el debido cumplimiento de la gasolinera, es decir, no había un hecho ilícito, sino a lo mejor por ahí fue un accidente, etcétera. Bueno, pero él tiene la obligación de reparar ese daño, claro, al menos que se acredite que el daño se ocasionó por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, pero de no ser así, pese a que él no haya cometido un hecho ilícito, haya llevado todo conforme a derecho, si causa un daño a otro por la teoría del riesgo creado, es decir, que se basó en una cuestión derivada de un material peligroso, tiene la obligación de repararlo. Por eso la llamamos objetiva. ¿Por qué? Porque viene de hechos, más bien de instrumentos, aparatos o mecanismos que son peligrosos por sí solos. Ahora, ¿cómo las diferenciamos de la responsabilidad civil subjetiva o por hechos ilícitos? ¿Ok? Porque aquí sí debe de obrar una conducta, un elemento subjetivo en donde esa conducta es culposa. ¿Ok? Esa conducta aparte es antijurídica y dañosa. Y ahí vemos que el hecho ilícito es diferente al delito como tal, porque para un hecho ilícito solo necesitamos una conducta que sea contraria a la ley, que se haya causado de manera culposa y que haya causado un daño, ¿no? Y no tenemos todos y cada uno de los elementos del delito. Entonces, la comisión de un hecho ilícito se va a fundar en un elemento exclusivamente psicológico, que es la culpa, ya sea porque yo tuve la intención de dañarte, o sea, yo lo hice con toda intención, es decir, una culpa, o lo hice con una negligencia, un descuido, una omisión. Y en estos términos, aquí el sujeto activo sería quien ocasiona el hecho ilícito que genera un daño y el sujeto pasivo quien lo resiente. ¿Ok? Vámonos al ejemplo que les estoy mencionando de la gasolinera. Ahí en la gasolinera o gasolinería, como le quieran llamar, si yo aparte de que ya tenía una sustancia peligrosa que ya estaba poniendo en peligro a los demás, cometí un hecho ilícito. ¿Cuál podría ser un hecho ilícito? Decimos un hecho, pues para empezar, contrario a la ley. Pues a lo mejor no respeté una norma oficial mexicana que establece cómo debe de ser la construcción de la gasolinera, que establece que a lo mejor no debe estar a tantos metros de ciertas construcciones como escuelas, etcétera. Yo eso no lo cumplí, pues ahora podría tener una responsabilidad, aparte de objetiva, subjetiva. ¿Por qué? Porque la subjetiva se basa en ese hecho ilícito, en ese elemento psicológico en donde yo ya contravine la ley, ¿ok? Y puede ser que se den las dos, puede ser que se dé una, puede ser que solo sea la objetiva, porque sí cumplía con toda la normatividad, etcétera, pero bueno, causó un daño. O puede ser que se dé la objetiva, perdón, aparte la subjetiva, porque hubo un descuido, negligencia o una intención de dañar, e incluso más adelante pues puede haber un daño moral, ¿no? Porque a la persona que se le causó un daño, a lo mejor no solo fue un daño material, sino también un daño en sus sentimientos, honra, decoro, la forma que él tenía de verse antes del hecho, etcétera, ¿ok? Entonces vamos viendo que son tres acciones diferentes que podríamos promover en una sola demanda porque no son contrarias ni contradictorias, por lo tanto no se excluyen, pero que tampoco es obligatorio decir, ah, el maestro me dijo que puede estar una misma demanda, pues a ver cómo le hago y las pongo en una misma demanda. No, porque puede ser que se dé una responsabilidad civil subjetiva, pero que no haya la objetiva y que no haya daño moral, ¿ok? Bueno, vamos en ese entendido. Entonces, la responsabilidad civil subjetiva la vamos a tener prácticamente legislada en todos nuestros códigos, ya sea procesales o civiles. Digo procesales o civiles porque algunos códigos me la han metido al derecho adjetivo, aunque no debería ser,
pero prácticamente en toda la República Mexicana vamos a tener responsabilidad civil objetiva, subjetiva y daño moral. Lo único que tienen ustedes que hacer, los que nos visitan amablemente de otros estados, es identificar en qué artículo está, y generalmente anda por el 1910, 11, 9, no varía mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el Código Civil para el Distrito Federal, está en el 1910 y dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro, ¿ok? Porque también aquí es muy importante el hecho de que la responsabilidad civil subjetiva puede salir de hechos ilícitos o el obrar contra las buenas costumbres. Cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos, y aquí viene la excepción, que demuestre que ese daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿ok? Entonces vamos a tener que esta responsabilidad subjetiva o por hechos ilícitos va a derivar de consecuencias, reacciones o omisiones del hombre, un hacer o un no hacer ilícito, y que puede recaer en bienes de diferentes clases, pero que esos bienes, a diferencia de la objetiva, a lo mejor por sí mismos no son peligrosos. O sea, mientras la objetiva nace de un instrumento, aparato, mecanismo peligroso, forzosamente, aquí la subjetiva no necesariamente nace de que se cause un daño por alguna cuestión peligrosa, sino de ese hecho ilícito, esa cuestión subjetiva, y que ocasiona un daño, que puede ser ese hecho ilícito porque yo tengo la intención de dañar, o bien porque lo hago con un descuido o negligencia, ¿ok? Y entonces vamos a tener hechos ilícitos porque tengo la intención de dañar, porque dañé por un descuido o negligencia contrario a la ley, o porque es una cuestión contraria a las buenas costumbres, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, pasó ya hace algunos años, cuando empezó esto de la persecución del huachicoleo con el actual presidente. Ustedes tienen de conocimiento que hubo una explosión en un ducto de Pemex, que fallecieron desafortunadamente varias personas, ¿ok? Ese es un muy buen ejemplo que podemos ir tratando. ¿Por qué? Porque para empezar podría haber una responsabilidad civil objetiva, claro. Solo lo voy a tomar como referencia porque ya sé que muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero eso sería materia administrativa, etcétera, que por ahí incluso todavía hay unas tesis en contrario en cuándo se debe de ir una responsabilidad, un daño moral, sobre todo a materia administrativa, y cuándo no. Pero ahorita, dejando punto y aparte si es administrativo civil, me gusta tomar el ejemplo porque entonces ahí tenemos que esos ductos conducen o conducían un material por sí mismo peligroso, que era la gasolina, ¿ok? Entonces, el hecho de que se cause un daño derivado de un material peligroso que yo puse en la sociedad, por responsabilidad objetiva yo ya tengo que responder. Pero si le agrego que a lo mejor esos ductos no cumplían con la norma oficial mexicana, a lo mejor la norma dice que se deberían de revisar cada 2 meses y llevaban un año sin revisarse y por eso se dañaron y causaron un daño, entonces aparte yo podría promover o demandar una responsabilidad civil subjetiva que ya viene de un hecho ilícito, ¿ok? Pero si esos ductos estaban perfectamente bien y por alguna razón no imputable a los propietarios explotan, etcétera, pero ellos cumplieron con todas las normas, también están obligados a reparar el daño, pero solo por responsabilidad civil objetiva, ¿ok? Ahora, incluso puede ser que a quien le causó daño, imagínense, una persona se incendia, porque literalmente se incendiaron muchas, sobrevive y queda con un 80% de quemaduras en su cuerpo, a lo mejor eso le va a causar una afectación en su persona. ¿Ok? Y yo podría demandar aparte daño moral, porque ya es una cuestión de mis sentimientos, cómo yo me veo, cómo yo establezco esta relación.
Entonces, ahí podría ser eso, pero también podríamos tener la excepción, que sería que ese daño se causó por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, como en ese caso fue, ¿no? Porque todos vimos que estaba supuestamente bien el ducto, las personas van, lo intentan ordeñar, ellas mismas empiezan a hacer, a romper el ducto, y aparte pues muchos fumando, ¿no? Sacando la gasolina y fumando, entonces ahí podríamos hablar de una negligencia, culpa inexcusable de la víctima y ya no procederían las acciones, ¿ok? Pero bueno, eso es en forma genérica, espero que durante la charla se entienda mejor. Y bueno, regresando a lo que estamos hablando de la primera acción, que es responsabilidad civil subjetiva, vamos a tener que los elementos de procedencia o de procedibilidad de la acción, es decir, lo que yo tengo que acreditar como actor para que pruebe mi acción, para que sea procedente mi acción fundada, como lo quieran llamar, va a ser primeramente que hubo un obrar ilícito o contra las buenas costumbres, ¿ok? En segundo punto, que ese obrar ilícito contra las buenas costumbres causó un daño y la relación causa-efecto entre el obrar ilícito y el daño. ¿Por qué? Porque yo no solo puedo decir resentí un daño y fue por que explotó el ducto, no. Yo resentí un daño derivado de que explotó el ducto y fue una causa-efecto. ¿Por qué? Porque si quitáramos de nuestra mente la explosión del ducto, yo no tendría ahorita ningún daño. Entonces hay una relación causa-efecto, ¿ok? Ahora, dentro de estos elementos de procedencia de la responsabilidad civil subjetiva, decimos el primero es el obrar ilícitamente o contra las buenas costumbres. Y aquí quiero que quede bien puntualizado que el hecho ilícito no es lo mismo que un delito, que el hecho ilícito, hablando de un ilícito civil, es una conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena, pero que no por eso va a llegar al nivel de delito, ¿no? Porque nosotros podemos cometer hechos ilícitos, por ejemplo, una falta administrativa es un hecho ilícito porque va en contra de la ley, pero no por eso es un delito. Lo mismo ocurre aquí en el hecho ilícito civil, es decir, es el hecho ilícito que va contra la ley, por eso es antijurídico, que es culposo y que es dañoso. Se puede cometer por una acción u omisión, independientemente de que esa acción u omisión sea constitutiva de delito o no, ¿ok? Y reitero, es una conducta antijurídica culposa y dañosa, ¿ok? Y que, por ejemplo, no tiene el elemento tipicidad, ¿no? Del delito que esté tipificado en la ley, en la ley penal, no es punible, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que no haya una sanción, simplemente está en contra de la ley. Y por eso un hecho ilícito no siempre es un delito. Y sobre todo que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena. Y como se los he comentado, contra esto, la única excepción que podría oponer el demandado, bueno, la común, no la única, ¿verdad? Es pues que sí se causó ese daño, pero por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y les digo es la común porque a lo mejor podría poner también una falta de legitimación en la causa, al decir yo no fui el que cometió el hecho ilícito. Pero hablando o concretándonos a la principal excepción, pues va a ser que sí cometí el daño, pero fue por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante a qué se refiere esto de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y aquí, por ejemplo, en el 1830 del Código Civil de la Ciudad de México, nos define que el hecho ilícito es aquel contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres. ¿Ok? Y entonces, si desmembramos lo que es una conducta antijurídica, culposa y dañosa que conforma un hecho ilícito, según nos lo dice la tesis aislada, que ahí están viendo el registro, es 2005532, pues una conducta antijurídica es aquella contraria a derecho, que viola una disposición jurídica o el deber jurídico de respetar el derecho ajeno. Culposa porque causa a otro un daño sin derecho,
¿ok? No me conduzco como es debido, hago una omisión, una acción negligente o con falta de cuidado. Y dañosa porque genera una pérdida o menoscabo que puede ser material, puede ser moral, y el daño es la pérdida o menoscabo que sufre una persona. Acuérdense, lo que ya hemos visto, daño, pues pérdida o menoscabo que se sufre en el patrimonio, perjuicio, la ganancia lícita que yo dejé de percibir derivada de ese suceso, ¿ok? Y entonces nos concluye esta tesis y dice, el hecho ilícito puede definirse como la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena. Y entonces ahí vamos viendo nuevamente que un hecho ilícito no siempre es un delito. Y aquí otra tesis de la novena época nos dice, el ilícito, tal adjetivo jurídico contenido en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal debe entenderse aplicado en lato sensu. Dice, el numeral 1916 del ordenamiento sustantivo de la materia que contiene el adjetivo ilícito como elemento sine qua non de la conducta positiva u omisiva debe entenderse en género próximo no como un no lícito o no permitido por la ley, con independencia de que éste pertenezca o no al orden público, de tal manera que se debe considerar aplicado al lato sensu y no únicamente limitado a una conducta o omisión sancionada por la ley penal. ¿Okay? Ese es un punto importante porque a veces pensamos que debe de haber un delito para que haya una responsabilidad civil subjetiva y no lo es así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay un hecho ilícito? Podemos decir, pues porque a lo mejor vámonos a otro asunto en donde una persona está haciendo aseo en su azotea, de pronto se oye por ahí un tronido y pues la encontramos o se encuentra electrocutada, quemada por esta descarga eléctrica. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué puede haber una responsabilidad civil subjetiva? ¿Ok? Bueno, pues porque se viola una disposición jurídica, que son las leyes que rigen el servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran cables de alta tensión y pasaban pegados a la azotea de esta persona cuando la norma oficial mexicana establece que deben de estar a 1.5 metros pues de las fachadas, de las azoteas, etcétera. También puede ser porque yo violé el deber jurídico de respetar el derecho ajeno con esa mala establecimiento de pues el tendido eléctrico, etcétera, ¿ok? Entonces, un hecho ilícito en la responsabilidad civil subjetiva va a ser aquel contrario a la ley que sea además culposo y dañoso. Pero acuérdense que también nos dice la responsabilidad civil subjetiva que puede dar cabida a una cuestión de no solo de un hecho ilícito, sino que también sobre contra las buenas costumbres. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué son las buenas costumbres, no? Y eso es un término muy complejo de definir, muy interesante a la vez, porque no son las buenas costumbres, por ejemplo, que tenemos aquí en México, que las que tenemos en otro país, ¿no? Por ejemplo, una buena costumbre en México a lo mejor es llegar y saludamos con un abrazo, al menos aquí en la ciudad o en el Estado de México, incluso entre hombre y mujer, un beso en la mejilla, y esas son nuestras buenas costumbres, ¿no? Pero nos vamos a Europa y, por ejemplo, en Europa tú llegas y quieres saludar de beso a una mujer que no conoces o incluso darle un abrazo a otro hombre, estrecharle la mano, para ellos eso ya estás invadiendo su privacidad, ¿no? No lo ven como algo bueno porque son sus costumbres. Y entonces las costumbres varían en cada lugar en el que nosotros nos encontremos. Y entonces, ¿cómo podemos definir las buenas costumbres? Porque lo que para mí en lo individual sería una buena costumbre, a lo mejor para Mario Jesús López que nos está viendo, Carlos Arias, Raúl Bolaños, Encarnación, que son los que veo aquí en la pantalla, pues no es la misma buena costumbre. Entonces, por ahí nos dice, o encontré esta tesis,
que las buenas costumbres, pues va a ser aquello que nos permite la coexistencia pacífica entre los miembros de una sociedad en un determinado tiempo, y que en esa sociedad en específico son el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo de esa sociedad, ¿ok? Y dice, todo lo que hiere a la moralidad de esas sociedades es contrario a las buenas costumbres. Vamos a tener que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social de aquellas, ¿no? Entonces, nos dicen, no podemos definir de manera específica lo que son las buenas costumbres, porque ni el legislador las ha precisado en algún código, sino que esas buenas costumbres se dejan a la apreciación de los tribunales. ¿Por qué? Porque este tribunal, a lo mejor de la Ciudad de México, puede establecer lo que en la Ciudad de México son las buenas costumbres respecto a una apreciación subjetiva. Y nos dice aquí la tesis, buenas costumbres no son las que se apegan a las normas científicas y técnicas, necesariamente, sino las normas que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y en tiempos determinados. Ahora, entonces, ahí vamos con el primer elemento de la responsabilidad civil subjetiva, que es un hecho ilícito o contrario a las buenas costumbres. Segundo elemento, nos establece un daño, ¿ok? Y el daño viene de damnum, que significa provocar dolo o perjuicio. Y dice, cuando algo que se encuentra en perfecto estado recibe algún tipo de golpe o fuerza externa que lo perjudica, y dependiendo de la magnitud del daño, ese elemento que sufrió deterioro puede detener sus funciones hasta que se solucione el daño. Esa es una concepción general del daño. Jurídicamente el daño puede ser patrimonial, moral o físico. Y lo que es, lo que es el meollo del daño, pues es provocar ya sea un dolor o un perjuicio o un menoscabo en alguna cosa, persona, sujeto, ¿ok? Y el tercer punto de la responsabilidad civil subjetiva, dijimos, primer punto va a ser el punto de que haya un hecho ilícito. El segundo, que se cause un daño. Y el tercero, una relación de causalidad. Es decir, el responsable del daño, entre el responsable del daño y la conducta como causante de la afectación. Por ahí veo que alzan su manita. Con todo gusto les voy a responder sus preguntas, perdón, cuando ya vayamos a cerrar la sesión, sobre todo porque como el tiempo es algo corto para dar el taller, a veces ya me pasó que me pongo a responder las dudas y no avanzamos del primer punto, ¿no? Entonces prefiero acabar todo y contestar sus dudas, pero con todo gusto lo voy a hacer, así es que no me tomen a mal de que digan, estoy alzando mi manita y el maestro pues ni me pela. No, con todo gusto, para eso estamos, pero lo hacemos al final para llevar un pequeño orden. ¿Ok? Entonces, en este tercer punto, decíamos que esa conducta tiene que tener un nexo causal con el daño, es decir, que si yo suprimiera esa conducta de mi mente, desaparecería el daño. ¿Ok? Y ahora, decíamos, ¿cuál es la excepción? ¿Cuál va a ser mi excepción a esta responsabilidad civil objetiva, subjetiva y daño moral? Ahorita estamos en la subjetiva, pero quiero decirles que la excepción para la responsabilidad civil objetiva, subjetiva y daño moral va a ser la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y por ahí hay un amparo en revisión que estableció la Corte, que es el 4555/2013, y, por ejemplo, ahí, entre otras cuestiones, nos defiende la culpa o negligencia inexcusable. ¿Qué es la culpa o negligencia inexcusable? Es cuando una persona realiza una acción que cualquier otra persona en nuestros 5 sentidos no hubiera realizado, ¿no? Porque dice, oye, la persona, está bien que yo vaya manejando en mi coche, en mi carro, y que sea algo peligroso por sí solo, pero si yo voy bien en cuanto a la velocidad permitida, etcétera, y una persona se avienta de un puente y la atropello, pues digo,
cualquier persona en nuestros 5 sentidos no se avienta de un puente. Entonces ahí hay una culpa o negligencia inexcusable de esa víctima. Yo no tengo la obligación de reparar el daño. Pero también les pongo este amparo porque ahí maneja algo interesante, porque les he de decir que tratándose de menores de edad, no podemos excepcionarnos refiriendo como una culpa o negligencia inexcusable del menor de edad. ¿Por qué? Porque la Corte ya ha dicho que ese menor de edad no tiene la capacidad de discernimiento, ¿no? Es como un poco en materia penal cuando hablamos de la inimputabilidad. Aquí pasa algo similar y dice, no puede haber culpa o negligencia inexcusable de esa víctima en virtud de que pues no tiene la capacidad de discernimiento. Sin embargo, en este amparo, y ojo, es un amparo, no es una jurisprudencia ni nada, pero es interesante analizarlo, nos dice que a pesar de que la víctima sea un menor de edad, la responsabilidad de la gente no puede ser absoluta por el solo hecho de que los menores no tienen esa capacidad de discernimiento, sino hay que evaluar la conducta que desplegó el menor y ver quién tenía a su cargo el menor o la custodia, qué diligencia de cuidado tuvo, porque ahí nos puede hablar de una culpa compartida entre los que tenían un deber de cuidado sobre el menor, o un inimputable podría ser, y quien ocasionó el daño. ¿Ok? Puede haber una concurrencia de culpas que se va a ver reflejada en la indemnización y en razón del grado de culpabilidad. ¿Ok? Entonces, hablábamos en este entendido de que la excepción y defensa que se puede oponer es que el demandado demuestre que el daño se provocó por culpa o negligencia inexcusable de la víctima y que exista una relación entre esa culpa o negligencia inexcusable y el daño producido, ¿ok? Y ahí les reitero, pues la culpa o negligencia inexcusable surge cuando se realiza una acción o omisión que pues cualquier otra persona en sus 5 sentidos no lo hubiera realizado, como lo está realizando precisamente pues esa persona que ahora es la actora y que se le causa un daño, pero derivado de su culpa o negligencia inexcusable, ¿ok? Hasta ahí entonces estamos en el entendido de la responsabilidad civil subjetiva o por hechos ilícitos. Hablando de la responsabilidad civil objetiva o de riesgo creado, vamos a establecer que está en el 1913 del Código Civil acá de la Ciudad de México, por ahí debe de andar en los demás estados también, y dice que va a surgir cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. Está obligada a responder el daño que cause, aunque no obre ilícitamente, ¿ok? Y esta es la principal diferencia con la subjetiva, que en la subjetiva debe de haber un hecho ilícito. Aquí no. Aquí, aunque no haya un hecho ilícito, sino que haya algo objetivo, les reitero, palpable, medible, etcétera, que son todos estos instrumentos, aparatos, vehículos, etcétera, entonces sale la teoría del riesgo creado, en donde por el simple hecho que yo puse en la sociedad esas cuestiones peligrosas, yo tengo la obligación de responder cuando se cause un daño, aunque no se obre ilícitamente, a no ser, y otra vez viene la excepción, ¿no? Que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Ok? Y ojo, lo que nos dice aquí el código, en todos los casos el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas es responsable solidario, ¿no? Por eso, a veces cuando dicen, préstame tu coche, pues hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Porque aunque el que cometa el daño sea al que se lo presté, yo por ser propietario puedo ser responsable o soy responsable solidariamente. Entonces, en esta acción de responsabilidad civil objetiva o por riesgo creado, vamos a ver que se fundamenta en el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, cosas o sustancias que por sí mismos son peligrosos, ¿ok? Ya sea por la velocidad, por su naturaleza explosiva, inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conducen o por cualquier causa análoga,
y que como característica sean el medio para producir el hecho dañoso. Entonces aquí estamos hablando de un elemento objetivo, palpable, tocable, medible, que lo podemos percibir por medio de los sentidos, a diferencia de la subjetiva, que no la podemos percibir por medio de los sentidos. Esa culpa o ese dolo, pues está en el psique de la persona. Pero en la objetiva, sí, en la objetiva digo, oye, espérate, me causaste daño con tu automóvil, es algo objetivo, lo estoy viendo, y entonces, independientemente de que a lo mejor su conducta haya sido no ilícita, tiene la obligación de repararme por la simple razón de que él trajo a la sociedad un instrumento peligroso por sí mismo, y bueno, nos va a tener que reparar ese daño, salvo prueba de que se produjo el daño por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿cuáles son los elementos de procedencia de la acción de responsabilidad civil objetiva? Pues el primero, acreditar que se utiliza un mecanismo, aparato, instrumento, sustancia peligrosa por sí mismo, ¿ok? El segundo, que debido al uso de ese aparato, mecanismo o sustancia, se cause un daño, ¿ok? El tercero, la relación causa-efecto entre el uso de ese aparato, instrumento, sustancia, etcétera, y el daño causado. Es decir, de igual forma, que si yo quitara de mi mente o quitara del mundo real a ese aparato, ese instrumento, el daño no se hubiera causado. Entonces, debe de haber una relación causalidad, causa-efecto entre el uso del mecanismo, aparato o sustancia que cause daño y precisamente el daño causado. Y bueno, podemos tomarlo, si ustedes quieren, el cuarto como un elemento de procedencia, o más bien una excepción, que es que el daño no haya sido provocado por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Ojo, ¿por qué? Porque cuando yo como demandado me excepciono y digo que el daño se provocó por culpa o negligencia de la víctima, yo tengo la carga de la prueba de acreditar que fue por ese hecho, no la víctima acreditar que no hubo culpa o negligencia de ella. Entonces ahí hay que estar muy al pendiente. Y decimos, entre esto de causas-efecto, pues surge solamente cuando existe una intervención directa e inmediata de la cosa en la producción del daño. Y vamos a esto importante, que es la carga de la prueba. Dice, cada parte tiene que acreditar los hechos constitutivos de su acción y de sus excepciones, ¿no? En su conjunto, las pruebas deben de valorarse y la parte actora, es decir, la afectada, la que resintió el daño, tiene la carga de la prueba para demostrar la causa-efecto entre el hecho y el daño producido. La negligencia inexcusable de la víctima corresponde probarla a la parte demandada, es decir, a la que le afectó, y decir, no, pues hubo una negligencia inexcusable de la víctima, ¿ok? Entonces, igual, viene la excepción en el sentido que el demandado demuestre que existe culpa o negligencia inexcusable y que hay una relación causal entre esa culpa o negligencia y el daño que se produjo, ¿ok? Ahora vamos a este punto también importante, porque ya dijimos que tanto en la acción de responsabilidad civil subjetiva como en la de objetiva, como incluso en el daño moral, vamos a establecer que la excepción que nos manejan en específico para esas acciones, los códigos, es la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué onda con esta excepción? Pues vamos a establecer una culpa grave de esa víctima, de la persona que resintió el daño, es decir, una culpa de tal magnitud que no admite excusa. ¿Por qué? Porque él hizo una acción temeraria, descuidada, negligente, que implica en sí mismo una falta de cuidado gravísima, ¿no? Y entonces el demandado, el agente, el que realizó el daño, produjo el daño, no puede ser responsable de la conducta ajena cuando está fuera del lugar. Es decir, cuando esta persona a la que le causó daño fue quien dio lugar a que le causara ese daño, ¿no? Y poníamos el ejemplo del ducto de Pemex, ¿no? Bueno, si el ducto cumplía con todas las normas mexicanas, etcétera, estaba bien, y van las personas, lo empiezan a perforar, empiezan aparte de a perforarlo, fumar, ¿no? Porque
no sé si ustedes llegaron a ver videos, ¿no? Pero no les bastó con a lo mejor perforarlo, empiezan a fumar, ¿no? Están extrayendo gasolina y están fumando a la vez y se están empapando de gasolina. Entonces, ahí en ese supuesto, pues, esa conducta ajena que ellos provocaron, que ellos perforaron el ducto, que ellos estaban fumando, no puede derivar en una responsabilidad para el propietario del daño, ¿ok? De las instalaciones que transmitían gasolina como un producto peligroso. Entonces, ¿y por qué no? Porque la negligencia inexcusable o la culpa inexcusable de la víctima se da cuando, se lo reitero, cualquiera de nuestros 5 sentidos no hubiéramos hecho eso, o al menos eso lo considero, ¿no? No sé quién de ustedes estuviera fumando, sacando gasolina, ¿no? Entonces, ahí ya deviene una culpa inexcusable. Y dice, será inexcusable cuando, de acuerdo a las circunstancias personales de la víctima, ya sea su edad, capacidad, raciocinio, no le sea perdonable la inobservancia de un deber de cuidado que a ella le incumbía, cuando dadas aquellas características personales, no sea factible exigirle que extreme precauciones a fin de que no sea dañado. Entonces aquí toca acreditarle al causante del daño por ser un hecho extraordinario y no ordinario. Es decir, como se los dije hace un momento, quien tocaría acreditar que hubo una culpa o negligencia inexcusable de la víctima es a quien la está estableciendo. Es decir, a mí me demandan. Yo digo, sí, cometí el daño, pero fue por su culpa o negligencia inexcusable. Yo tengo como causante del daño que acreditar que hubo esa culpa o negligencia inexcusable. Es decir, no la parte contraria, porque estamos hablando de un hecho extraordinario y no uno ordinario, ¿ok? Bueno, hasta aquí entonces tenemos la responsabilidad civil subjetiva que deriva de hechos ilícitos o el riesgo creado y que vamos a hablar que la responsabilidad civil se va a dividir en precisamente subjetiva, hechos ilícitos o riesgo creado, y objetiva, el uso de aparatos, mecanismos, instrumentos, sustancias peligrosas por sí mismas que causen un daño, ¿ok? Y repito, entonces los elementos de procedencia de la responsabilidad civil subjetiva va a ser, primer punto, un hecho ilícito o contrario a las buenas costumbres. Segundo punto, que se cause un daño. Tercer punto, causa-efecto. Mientras que de la responsabilidad civil objetiva vamos a tener como primer punto acreditar el uso de instrumentos, aparatos, mecanismos peligrosos por sí mismos, por la velocidad, sustancia, etcétera, que generen y que, pues, conforme a la teoría del riesgo creado, pues ya sean peligrosos por sí mismos. Que se ocasione un daño por medio de ese uso de tales cuestiones y la relación causa-efecto, ¿ok? Y en las dos vamos a tener como una excepción, entre varias que se pueden oponer, pero la que nos maneja la ley en específico para estos casos, la culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿ok? Pasemos por último al daño moral, que es también una acción muy, muy interesante y que como nosotros lo establecimos, materia de este pequeño curso, taller, charla, como ustedes lo quieran ver, que estamos planteando el día de hoy. Entonces, fíjense, mientras la responsabilidad civil objetiva deriva de un daño material, es decir, porque al final de cuentas yo tengo que acreditar que se me causó un daño material, ¿no? Por el uso de un mecanismo, aparato, instrumento peligroso. En la responsabilidad civil subjetiva, igual, me causaste un daño material por que estuviste o estableciste un hecho ilícito o contrario a las buenas costumbres, entonces tú me causaste un daño material y lo tengo que acreditar. En el daño moral, no estamos hablando de un daño material o patrimonial, estamos hablando de un daño a mi persona en cuanto a mis sentimientos, mis afectos, mis creencias, decoro, el honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien de la consideración que de sí misma tenían los demás, que de mi persona tenían los demás y que ahora ya se causó un daño. Entonces ya es una cuestión
de la psique de la persona, es una cuestión interna que yo tengo que acreditar con pruebas idóneas, pericial en psiquiatría, pericial en psicología, por ejemplo, en donde me digan, no hay un daño material que lo pueda ver, pero sí hay un daño psicológico, un daño que se le causó a su persona, ¿no? Que ahora él ya no se ve como antes se veía, a sus sentimientos, y sobre todo esto va enfocado a tratar de indemnizar a las personas por esos bienes inmateriales, pero que tienen un gran valor para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuánto valen sus creencias para ustedes? ¿Cuánto vale su honor? ¿No? ¿Cuánto vale su honra? Imagínense, dicen ustedes, yo soy el mejor abogado de Zacatecas, y por ahí sacan un video en donde dicen que soy corrupto, que no llevo los casos, que soy desobligado. Y espérate, la gente ya no me ve igual, ya no me contrata, y eso a mí ya me causó un daño en mi honra, en mi reputación. ¿Y en cuánto evalúo yo ello? ¿En cuánto evalúo mis sentimientos? ¿En cuánto evalúo el dolor que me causó la pérdida de un hijo por un hecho ilícito, etcétera, ¿no? Entonces son bienes de importante valor. Y entonces, aquí en esto de la cuestión del daño moral, vamos a tener que, pues, ¿cómo vamos a establecer esta cuestión del daño moral? ¿Ok? Si nosotros lo vemos así, decimos, entonces, ¿cuánto vale para mí, por ejemplo, el dolor que me causó en mis sentimientos la muerte de un familiar que fue un atropellado? Y por ahí decíamos, ¿no? En responsabilidad civil en general, la reparación del daño va a ser, en primer lugar, pues volver a las cosas al estado que estaban. Pero si yo no eh, puedo revivir a mi familiar, pues entonces tengo que valorar todos los elementos de prueba para cuantificar los daños y perjuicios que se ocasionaron, ¿no? Y entonces ahí vamos a ir viendo diferentes elementos como nos los marcan en general los códigos, el nivel de gravedad del daño, la capacidad económica de la víctima, la capacidad económica de quien causó el daño, etcétera. Y entonces lo vamos a ir estableciendo estos elementos de ahí. Esta formulita la vamos a dejar ahorita, porque por ahí se me vino desde responsabilidad civil subjetiva, pero ahorita, para no hacernos bolas y enfocarnos al daño moral, entonces decimos que ese daño moral, daño o perjuicio, es una cuestión extrapatrimonial, ¿no? No recae tanto en mi patrimonio, sino en mis sentimientos, mi honra, mi decora, y entonces va a ser la pérdida o menoscabo que sufro una persona en su integridad físico-psíquica por mis sentimientos, afecciones, honor o reputación. Y bueno, esta acción la vamos a tener en el 1916 aquí en la Ciudad de México. Les repito, solo es buscarla en el estado en el que nos estén viendo, y generalmente también están en el 1916, 17 o por ahí. No es difícil encontrarla. Y nos dice que el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos, o sobre la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o integridad física o psíquica de las personas. Dice, cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material. O sea, pone, ¿no?, la diferencia. Causaste un daño material por responsabilidad civil objetiva o subjetiva, pagan. Pero esto es aparte, esto también lo tienes que pagar, porque pues no podemos volver las cosas al estado que estaban antes por medio de una indemnización en dinero, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva, ¿ok? Que ya vimos qué es. Y fíjense, incluso aquí hay una tesis que nos establece que cuando hay una responsabilidad civil objetiva, pues ya no tengo que acreditar el hecho ilícito, ya no tengo que acreditar
la relación causa-efecto, sino que para acreditar el daño moral, si ya acredité la responsabilidad civil objetiva, únicamente tengo que acreditar además que hubo una afectación en mis sentimientos, honra, decoro, etcétera, para que sea procedente la condena por ambos conceptos. Dice, la acción de reparación es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a herederos de la víctima cuando ésta ha intentado la acción en vida. Y aquí vienen los parámetros que establece el código para cuantificar el daño moral. Dice, el monto de indemnización lo determinará el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Y, por ejemplo, ahí en cuanto a la situación económica de la víctima, hubo por ahí una acción de inconstitucionalidad que se planteó y dijo, bueno, pero ¿por qué vas a tomar en cuenta la situación económica de la víctima? O sea, ¿me quieres decir que la persona que tiene un nivel bajo económico sufre más o menos que la que tiene una posición económica alta? ¿O qué me quieres decir? Y la Corte dijo, no, no es inconstitucional porque se debe tomar como parámetro a la víctima de su situación económica en cuanto a que una persona con bajos recursos, pues obviamente va a ser más difícil que acceda a una reparación del daño, pero no se puede tomar en el sentido de que una persona por ser de un estrato económico alto, menor, bajo, etcétera, pueda sufrir más o menos, sino en favor de esa misma víctima, ¿ok? Y fíjense, también vamos a tener daño moral en las leyes que hay en varios estados y que la tenemos también a nivel federal, las leyes de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor, la propia imagen, en este caso en el Distrito Federal, que esas leyes van apegadas más a un daño moral provocado por lo que son difamación, calumnias, ¿no? Y que entonces, al menos aquí en la Ciudad de México, se quitó porque teníamos muchos daños morales por esto, ¿no? Por la difamación, sobre todo los artistas, ¿no? Que dijo, que estableció, y etcétera. Y entonces se quitó para crear su propia ley, pero en esta propia ley, pues la condena es muy, muy pequeña cuando hay una reparación del daño. Y generalmente se va a buscar, pues que si fue una difamación, etcétera, por ejemplo, no, que en la revista X dijeron que yo era un borracho, alcohólico, etcétera, y eso me causó un daño. Ah, bueno, la reparación del daño va a ser que esa misma revista, en esa misma publicación, en el mismo tanto de tomos que se difundieron, etcétera, publique otra en donde diga que eso era falso y pues que lave tu honra, ¿no? Entonces no es tanto ahí como una cuestión económica. Y ahora, nos maneja entonces tres hipótesis en 1916 de daño moral. La autónoma, acción autónoma de daño moral, que es producida por hechos ilícitos, con independencia de que se cause un daño material o no, y que ahí tendríamos que acreditar como elementos de procedencia, pues la existencia de un hecho o omisión ilícita, que ya la vimos lo que es el hecho ilícito es lo mismo que vimos para la responsabilidad civil subjetiva. Entonces, tendríamos que acreditar la existencia de un hecho o omisión ilícita, que se produzca una afectación a la persona en cualquiera de los bienes tutelados en ese numeral y que exista una relación causa-efecto. Es decir, en cuanto a que se produzca una afectación a la persona en cualquiera de sus bienes tutelados es honra, decoro, cómo se ve a sí misma, sentimientos, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Que hay una relación causa-efecto entre ese hecho ilícito o omisión ilícita y el daño causado, pero un daño inmaterial, ¿ok? Entonces, vamos a tener otro tipo de daño moral ahí mismo establecido, que va a ser cuando pues, se haya incurrido en responsabilidad civil objetiva, que les decía, en este caso ya no hay que acreditar la ilicitud del hecho o la omisión que ocasiona el daño, ni esa relación causa-efecto, sino únicamente, como yo ya tengo acreditada la responsabilidad civil objetiva, acreditar que aparte hubo una afectación en mi honra, decoro, sentimientos, etcétera, que nos maneja el artículo 1916. Y por último,
pues nos maneja todavía la reclamación del daño moral en contra del Estado cuando los servidores públicos causan un daño moral, que esto ya se va más a responsabilidad patrimonial del Estado, pero aún así lo tenemos en el código y es bueno saberlo. Y aquí nos va a hablar de la existencia de un hecho ilícito que haya sido realizado por un servidor público en ejercicio de sus funciones y que produzca una afectación en los bienes tutelados por el 1916. Y como ya lo hemos visto, también la relación causa-efecto. Y este es el rubro del criterio que les establecí en cuanto a que cuando ya hay una responsabilidad civil objetiva aprobada, pues únicamente tenemos que acreditar que aparte una afectación en mi honra, decoro, sentimientos, afectos, etcétera, para poder ser indemnizados aparte de la responsabilidad civil objetiva por el daño moral. Y dice, daño moral lo constituye el dolor físico producido por una lesión orgánica derivada de responsabilidad objetiva, bastando acreditar la existencia de ambas para que proceda la acción de reparación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, bueno, pues hay que checar la reparación, el monto con los aspectos que ya nos dio el propio código, que nos ha establecido la jurisprudencia, porque pues es difícil, ¿no? Son aspectos como el honor, tranquilidad, cuánto vale nuestra tranquilidad de espíritu, no es lo mismo que vale para su servidor que para otra persona, la paz, etcétera. Entonces son bienes intangibles y nos dice los criterios que para cuantificar el daño moral debe determinarse pues por el juez, independientemente de lo que demandemos, ¿no? Porque por ahí empezó unas cuestiones que hubo, por ejemplo, el caso del Mayan Palace, en donde se condenó al Mayan Palace por daño moral, responsabilidad civil, etcétera, a una cantidad muy grande de dinero a pagar, ¿no? Y después de ahí nos empezaron a llegar muchas demandas en donde ya los abogados empezamos a demandar millones de pesos, ¿no? Entonces, lo que ustedes puedan demandar es solo una estimación, pero el juez al final va a determinar cuál es la verdadera condena, buscando que no haya tampoco un detrimento excesivo en el patrimonio del responsable, ¿ok? En beneficio del ofendido. Es decir, el objetivo del daño moral es reparar el daño, pero tampoco es empezar a dejar en la quiebra a las personas, ¿no? Por ejemplo, las empresas, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cuáles son los parámetros para cuantificar? Vienen en el 1916, pero también han ido surgiendo jurisprudencialmente. Es decir, cuáles son los derechos lesionados, cuál es el grado de responsabilidad, ahí tenemos que graduar si es una responsabilidad grave, si es una responsabilidad leve, etcétera. La situación económica del responsable y de la víctima y demás circunstancias del caso. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, me ha tocado resolver daños morales en donde las demás circunstancias del caso puede ser el proyecto de vida de la persona, ¿no? Que esto viene, por ejemplo, desde el caso del Mayan Palace, que por ahí está la sentencia, incluso versión pública, pueden consultarla, en donde se estableció, ¿no? Pues esta persona, el caso de Mayan Palace, una persona, un estudiante que fue a celebrar su graduación, se hospedó en el Mayan Palace, por ahí hubo un problema con un lago artificial donde se electrocutó el chico y bueno, se estableció, ¿no? Oye, ¿cuál era su proyecto todavía de vida? Y entonces hay que checar otros aspectos. Yo he tenido otros daños morales en donde los actores son niños, ¿no? Y entonces también ver otros aspectos, por ejemplo, como que ya está ahorita en la adolescencia, ¿no? Y si tuvo alguna cuestión física que le está hiriendo en sus sentimientos, pues también hay que tomar en cuenta todos esos aspectos para yo poder dar una cuantificación conforme a derecho y conforme a justicia, que sea idónea. Aunque esos aspectos son meramente indicativos y pues es obligación del juez ponderar a ellos y advertir circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, hay que tenerlos como guía sin que ello signifique que estos parámetros constituyan la base única, objetiva, exhaustiva en la determinación del quantum. No,
cada caso es diferente y sobre todo hablando de daño moral, cada punto es diferente porque, por ejemplo, no es lo mismo que una persona derivado de un hecho ilícito, a lo mejor, o una responsabilidad objetiva, como lo quieran ver, pierde un brazo y aparte sufre afectación en sus sentimientos, pero no es lo mismo si esa persona que perdió el brazo, a lo mejor, no sé, se dedicaba a dar clases, ¿no? Digo, no es porque sea más o menos, a todos nos dolería mucho perder un brazo, pero no es lo mismo esa que lo pierda una persona que se dedicaba a dar clases, que todavía puede usar su otra mano, etcétera, a que lo pierda una persona que se dedicaba a tocar el piano, ¿no? Entonces, son particularidades que tenemos que ir viendo en cada caso. O no es lo mismo que el daño sea la pérdida de una pierna de una persona que se dedicaba al comercio que de un futbolista profesional. Entonces hay que ir viendo todos esos aspectos para poder dar un buen quantum apegado a derecho equitativo en ese aspecto. Y como lo digo, tampoco quiere decir que dejemos en bancarrota al demandado. Por eso uno de los parámetros es la capacidad económica también de el demandado, ¿no? No es, tampoco hay que tomarlo esto, no es como venganza, simplemente reparar lo que me toca como víctima, ¿ok? Acuérdense que tenemos el derecho humano a la justa indemnización, que está en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica, pues, volver las cosas al estado que se encontraban hasta antes de que sucediera el acontecimiento y de no ser posible, indemnizar por daños y perjuicios, ¿ok? Entonces decía, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tomar en cuenta para la cuantificación? Los vamos a dividir en aspectos cualitativos y cuantitativos. En cualitativos, pues, el tipo de derecho o interés lesionado, es decir, cuál fue la afectación a tu integridad psíquica y qué tipo de interés se te está afectando, la honra, el decoro, tus sentimientos, etcétera. La existencia del daño y cuál es su nivel de gravedad, ¿no? Podemos cuantificarlo en daño normal, grave, actual, futuro, material o extrapatrimonial, es decir, cuál fue el daño y cuál fue su nivel de gravedad. Y aparte ver, pues, las secuelas que puede ocasionar ese daño, porque a lo mejor yo voy a reparar lo que ya pasó, pero sí, pero ese daño le va a ocasionar que tiene que tomar 5 años de terapias psicológicas, y eso ¿quién se los va a pagar? ¿No? O alguna otra cuestión. Entonces, vamos a ver si el daño es actual, se encuentra ya producido al momento de dictar la sentencia, ya hay pérdidas efectivamente sufridas, por ejemplo, lo que llamamos el daño emergente, ¿no? Todo lo que tuve que desembolsar para hacer frente a ese daño. Y el futuro, ¿no? Que cuando yo dicte la sentencia aún no se produce, pero es previsible, es lógico que se va a prolongar un daño actual como nuevo, derivado de la situación actual, entonces se prolonga al futuro y yo también tengo que remunerar lo que va, lo que aún falta de eso, ¿ok? Y en cuanto al aspecto cuantitativo o patrimonial, pues derivado también de esos gastos emergentes, ¿no? Las ganancias que se frustraron, el lucro cesante, ¿no? El daño emergente, los gastos que realicé, el lucro cesante, las ganancias que se generaron siguiente la situación económica de la víctima, que como se los he mencionado, pues la Corte dice, no incumbe en cuanto a que una persona, por tener un estatus económico mayor, menor, etcétera, sufra menos. No, pero tómalo en cuenta porque si la situación económica de la víctima es menor, hay que también tomar en cuenta las consecuencias patrimoniales que esa víctima va a tener que desembolsar y que, bueno, le van a ser más difíciles por su situación económica, ¿no? Y bueno, por ahí vamos a tener indicadores para ir estableciendo esto. Si tenemos por ahí el Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, que te establece, ¿no? ¿Cuál es la población con una economía baja-baja, baja-alta, media-baja, media-alta,
alta, baja y alta, alta, ¿no? Que, por ejemplo, alta, alta nada más es el 1% de la población. Y por ahí apenas vi un reportaje que decían, en México, un 80% de las personas consideran que son de clase media, ¿verdad? Pero la realidad es que un solo 7% es de clase media por el ingreso, ¿no? Entonces, los que tienen clase media, no recuerdo bien si eran los que ganaban, creo, de 16,000 pesos para abajo, para arriba, perdón, se consideraba clase media, ¿no? Y entonces decía, mucha gente que gana 10,000, 12,000 pesos al mes se considera clase media y no lo es, ¿no? Bueno, ese es un comentario porque hay que establecer bien qué tipo de clase es para determinar la capacidad económica, ¿ok? No solo de la víctima, también en el responsable, ¿no? Y en el responsable vamos a determinar cuál es su grado de responsabilidad, cuál es su situación económica, ¿para qué? Para disuadirlo a que siga cometiendo, porque estas sanciones que nos da la ley también van en el sentido de ser ejemplares, ¿no? De que digas, oye, mira, te estoy sancionando porque hiciste esto, para que ya no lo vuelvas a hacer y para que sea un ejemplo para los demás que están en tu situación de que no lo hagan, ¿ok? Y hay que valorar, calificar esa, porque olvidemos, pues ya en este tipo de casos ya nada va a ser igual, pero lo que tratamos es de compensarte en otros aspectos. Ya nada va a ser igual porque ya nunca vas a tener a tu hijo que perdiste, tu brazo, etcétera, pero voy a tratar de compensarte por medio de una indemnización, procurando el balance de tu felicidad personal y que haya un equilibrio general y total en tu persona, ¿no? O sea, prácticamente te estoy dando dinero para que, pues, ya no te puedo volver al estado que tengas, pero te compenses con otra cosa, seas o puedas llegar a ser feliz, ¿ok? Y decíamos, pueden coexistir estas responsabilidades, pueden coexistir responsabilidad civil objetiva, subjetiva y el daño moral, ¿ok? Entonces, otras circunstancias del caso, les decía que se deben de tomar en cuenta para la cuantificación, pues podemos tener, se los decía, un proyecto de vida, el tiempo que no ha sido reparado el daño, ¿no? Y ya llevamos un juicio de 15 años, ¿no? Y por una u otra razón se han ido a recursos, bueno, no me has logrado reparar el daño, pues ese tiempo que he litigado y de resultar que sea responsable, pues también hay que tomarlo en cuenta para el cuánto. A lo mejor el daño le pasó en la adolescencia, ¿no? Que aunque esa no es una cuestión imputable a quien causó el daño, pero también hay que tomar en cuenta, o a lo mejor esa persona que se le causó el daño, le causó secuelas físicas y su adolescencia va a ser más difícil que lo es para la gente normal. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Si era dependiente económico o tenía él dependientes económicos, etcétera, ¿ok? Y bueno, hasta aquí es la charla que les traía preparada, que lo traté de hacer para la hora y media que teníamos de charla, que me pasé un poquito, y bueno, esto que resta lo vamos a utilizar para preguntas y respuestas que ya me hayan escrito en el chat. Pero antes de ello, bueno, yo les quiero decir a todos que estoy a su total disposición y que me pueden encontrar para cualquier otra duda o comentario que no se pueda establecer en esta plática, pues en mis redes sociales estoy como Jorge Ortega Camacho en Facebook y en YouTube. También tengo algunos videos como Jorge Ortega Camacho y yo estoy a sus órdenes sin ningún problema por aquello de cualquier duda o comentario que no pueda resolver ahorita, porque a veces se generan varias y el tiempo no nos los permite, pero estoy a sus órdenes como Jorge Ortega Camacho, ya sea en Facebook o YouTube. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas que haya por aquí. Ok, a ver. Nos dice Raúl Bolaños, maestro Ortega, gracias. Ante todo, observa mucha similitud con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aunque esta ley considero es más práctica, ya que interpone el escrito ante el órgano interno de control. Sí, pero ahí el punto hay que ver si es materia administrativa o civil, porque no es una cuestión opcional. O sea, no es que yo diga, me voy a ir a la responsabilidad patrimonial del Estado o a civil, no hay que ver la competencia, si es
un asunto civil, yo no me puedo ir a la responsabilidad patrimonial del Estado y viceversa, ¿no? Y ahí sí tendremos que checar, ¿no? Depende del asunto. Nos dice Octavio, en el caso de responsabilidad civil para alguien, en el caso de cocheras privadas de estacionamiento, ¿cómo reclamar? Bueno, tendríamos que ver cuál fue el acontecimiento, ¿no? Más amplio para establecer cómo se actualizarían las figuras. Dice, por ejemplo, en caso de que un chofer atropelle a un sujeto, el dueño del vehículo también es responsable civil. Claro, porque hay una responsabilidad civil solidaria entre el que cometió el hecho ilícito y el dueño de esa sustancia, instrumento, mecanismo, vehículo peligroso, porque como se genera la teoría del riesgo creado, tú como propietario del automotor, es decir, en este caso me dices de un automóvil, pues tú lo pusiste en la sociedad, ¿no? Y entonces tú ya tienes una responsabilidad por el solo hecho de crear un riesgo en la sociedad, aunque tú no lo hayas cometido, pero va a haber una responsabilidad solidaria. Dice, si la persona que creó el daño es diferente del propietario del aparato o vehículo, también será responsable. Bueno, es lo mismo que acabamos de comentar. Bueno, ahí un poquito más van sobre la red, que si fallaba, que si no fallaba. Ahí siempre hay que tener cuidado porque a veces es la red propia, ¿no? La mayoría me parece que lo vio bien. Entonces, y sobre todo ahorita acuérdense que hay muchos lugares donde está lloviendo y todo eso, pero creo que estuvo bien la red. Y si no, pues una disculpa, eso sí ya no lo puedo yo controlar, ¿no? A ver, ¿qué otra? Dice, creo que hubo más discusión sobre si fallaba o no fallaba que sobre la clase. Dice, pérdida de la oportunidad es un criterio para determinar el quantum compensatorio, como bien lo ejemplificó con el caso de la pérdida del brazo, quizá de un atleta de competencias internacionales medallista olímpico, es correcto, exacto, ¿no? O sea, no es que porque él sea medallista olímpico, su brazo valga más que el mío, no, sino es por la afectación, ¿no? Porque, pues, ¿qué afectación me causa a mí que yo ya no voy a poder ir a las Olimpiadas, que era mi modo de vida, que de eso vivía, que eran mis sueños, a diferencia del otro que, bueno, también perdió su brazo, pero pues a él dicen, pues sí, me duele, pero no tanto como a él, porque pues yo pues, tengo mi otro brazo, sigo ejerciendo. Claro, por eso es importante las periciales en esta materia, psiquiatría y psicológica, que determinen cuál es el daño que está teniendo esa persona. Catalina, gracias a ti. Gracias. Bueno, ya ahí me están dando las gracias. Muy clara la plática, no, gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, si la persona que causa el daño o responsabilidad civil no cuenta con el recurso para reparar el daño, nadie está obligado a lo imposible, claro. Por eso también tomamos en cuenta la capacidad económica de la gente que causó el daño, ¿no? Porque imagínense, no es lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de resolver daños morales contra empresas transnacionales que dices, oye, si la condeno a 2, 3 millones, pues es como quitarle el pelo a un gato, ¿no? Pero imagínense que yo condene a 2 o 3 millones a una empresa, ni siquiera nacional, local, que es una maderería. Pues en su vida a lo mejor esa maderería ha visto 3 millones juntos y yo la voy a condenar a que pague 3 millones juntos, pues para empezar la voy a quebrar y para seguirle nunca va a pagar. Entonces, por eso hay que checar la capacidad económica del responsable y bueno, si no tiene dinero de dónde pagar, pues ni modo, ¿no? Por cuestiones puramente civiles nadie puede ser encarcelado, ¿no? Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Nos dice otra pregunta, Maricruz Campos, gracias Maricruz por vernos, por seguirnos. Dice, en el caso de haber iniciado una carpeta de investigación por daño a la propiedad ajena, daño provocado por una retroexcavadora en una barda al intentar arreglar la calle, ¿sería procedente inicial de responsabilidad? Claro, ¿no? O sea, si se causó un daño, en este caso por un mecanismo peligroso, etcétera, como se los dije al principio, la responsabilidad civil no excluye la penal, ¿no? Porque tienen
objetos diversos, ¿no? De hecho, una va más al derecho público y otra al derecho privado. Dice, excelente exposición de un tema muy amplio, 90 minutos. Pues al contrario, espero que aunque fue poco tiempo, no los haya hecho más bolas y pueda darme a entender, porque sí es poco tiempo para un tema, pero el objetivo es que quede lo más claro posible. Nos dice, perdón si alguna me salto, no es cuestión personal, pero aquí se me mueve mucho el chat. ¿Puedo guardar silencio, por favor? Pero si no, les digo, dice Miriam, en caso de un inquilino que se niega a devolver un local cuando debe 1 año y medio de renta, ¿qué se debe hacer o qué procedimiento seguir? Bueno, ahí no tanto sería una responsabilidad civil, sería un cumplimiento de contrato. Si en tu estado hay el procedimiento de arrendamiento inmobiliario, pues sería eso, ¿ok? Dice, cuantificaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, ¿ok? Generalmente se ocupa la Ley Federal del Trabajo, pero como última razón, o sea, hay que tratar de aplicar los parámetros que les establecí, y ya lo último, la Ley del Trabajo, si no tenemos otros parámetros para cuantificar el daño, porque la realidad es que la Ley del Trabajo es muy cuadrada, ¿no? Prácticamente es un pie, tantos miles de pesos, una mano en esto, pérdida de la vida, esto, entonces no nos sirve mucho en materia civil, aunque sí la aplicamos como última razón, o al menos es un criterio que yo he aplicado. No es que todos la apliquen como última razón, pero considero que así debería de ser. Nos dice, en lo concerniente a la cuantificación del daño es viable o efectivo proporcional al juez la estimación del daño, es decir, reclamar una cantidad en específico que de alguna manera orienta al juzgador al momento de condenar al acusado. Sí, claro, y sobre todo con los parámetros en su demanda, es decir, estos son los parámetros que se me vieron afectados, incluso ofrecer, por ejemplo, una prueba de cuál es la capacidad económica de la demandada, que sí tiene capacidad económica para establecer, y entonces de todo eso tú puedes sacar un quantum, que claro, será una sola expectativa para el juzgador. Nos dice Ezequiel, el proyecto de vida puede reclamarse después de que la persona se divorcia. En cuanto a planes futuros con la pareja, bueno, ahí el problema sería el hecho ilícito, porque para mí no hay un hecho ilícito. O sea, ustedes se divorcian y tenían planes de vida, de pareja y todo, pues lástima, ¿no? Yo no lo digo yo sé que pueden causar un gran daño y todo, pero la Corte ya estableció que ello no es daño moral. Incluso estableció la Corte que cuando la separación es porque una de las partes fue infiel, no da pie al daño moral, son como problemas maritales y no hay un hecho ilícito, ¿ok? En los accidentes para la víctima sería mejor demandar por una responsabilidad civil que penal. Ahí depende, ¿no? Hay algo que se llama teoría del caso, ¿ok? Civil, mercantil, penal, que ahí ya he dado alguna conferencia aquí en el centro, en la institución sobre ello, y si no también en mi página de YouTube pueden consultarlo. Entonces depende de teoría del caso, y si tú te quieres ir por las dos vías, no hay problema. Si tú consideras que en el caso en específico es mejor la penal que la civil, también no hay ningún problema, ¿ok? A ver, dicen por aquí, en daño moral la víctima no quiso accionar contra el victimario, un servidor público, por vía penal, civil o administrativa, por estar psicológica y moralmente afectada. De esto ya tiene 4 años, puede accionar en este tiempo, es decir, hay tratados internacionales. Es que hay que ver la prescripción, porque a veces cambia en cada estado, ¿no? Pero observar la prescripción de la acción, y si todavía no hay prescrito en tu estado, pues sin problema, ¿ok? Me dicen aquí, ¿qué teoría fue la que dijo? Se fue la señal y no escuché. Teoría del caso, ¿ok? ¿Cómo se prueba el daño moral al ser abstracto? Bueno, el daño moral se va a acreditar principalmente con pruebas idóneas. ¿Cuál va a ser bueno, primero tienes que acreditar el hecho ilícito, ¿no? ¿Cuál es la prueba idónea para acreditar el hecho ilícito? Pues precisamente que sea contrario a la moral, contrario a la ley o a las buenas costumbres, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? A lo mejor, ¿no? Si tú vas a decir que hubo un daño moral derivado de un electrocutamiento, primero el hecho ilícito fue ¿cuál? Pues que la Comisión Federal de Electricidad no puso los cables a la separación adecuada que marca la norma oficial mexicana. Bueno, pues una pericial
que en ingeniería eléctrica que determine cómo estaban los cables, etcétera, ¿no? Luego tienes que acreditar el daño, bueno, pues lo acredito con las recetas, el informe hospitalario, todo lo que establece que presente quemaduras por una cuestión eléctrica, etcétera, ¿ok? Y causa-efecto, ¿no? Cómo se relaciona y sobre todo el punto de establecer un daño en mis afectos de poro, honra, etcétera. ¿Cómo lo tengo que acreditar? Pues la prueba idónea es una pericial en psicología o psiquiatría que diga efectivamente esta persona tiene un daño en su percepción íntima por esto, puede vincularse con otras pruebas como la testimonial, ¿no? En donde los testigos digan, sí, efectivamente, desde que ocurrió el suceso, él ya no es lo mismo, está muy triste, llora, no sé, ¿no? Ok, hay que irlo estableciendo en ese término, ¿ok? Nos dice, en cuanto a la responsabilidad civil por daños materiales que causen los hijos menores de edad, las personas adultas responden causísticamente o de forma general acorde al Código Civil. Cuando es causado por un mayor de edad, o sea, ellas responden en cuanto a la cuantificación que se logre hacer por el juzgador en lo total, ¿no? Con su patrimonio, porque pues ellas tenían esa responsabilidad. Nos dice, ¿se puede considerar como culpa inexcusable de la víctima el hecho de no utilizar cinturón de seguridad en un siniestro ocurrido en transporte público si la persona que sufre el daño perdió la vida derivado de la negligencia del chofer al rebasar los límites de velocidad? Bueno, ahí habría que verlo como lo ve el juez. Recuerden que también es bien importante la argumentación jurídica, ¿no? O sea, dicen, ella no llevaba el cinturón de seguridad. Bueno, eso para mí podría ser una culpa inexcusable de la víctima, pero para otro juzgador no. Entonces hay que ver muy bien la argumentación jurídica que vamos a lanzar para establecer si hay culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿ok? Héctor Cervantes nos pregunta, nos dice, excelente exposición, lo felicito, organiza bien los conceptos y los transmite con efectividad. Lo seguiré en sus diplomados. No, al contrario, Héctor, para mí es un placer estar con todos y todas ustedes y en lo que los pueda ayudar, ¿ok? Perdón si por ahí no se me pasó una pregunta, pero como ustedes verán, a veces ustedes van contestando y pues las preguntas se van subiendo y las pierdo. Pero cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus enteras órdenes, pues en mis redes sociales, Jorge Ortega Camacho, es un gusto estar con ustedes. Espero y haya podido transmitirles algo con esta plática. Quedo a sus órdenes y pues muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por la invitación. Enhorabuena.